Bueno, gracias por avisarme porque en realidad siempre me olvido. Eh, bueno, tenemos la fuente que es la que estuvimos trabajando todos estos días. Yo no sé si se ve bien ahí, creo que no, pero lo que vamos a hacer es cortar un poco los cables para poder trabajar mejor y después los vamos a unir. Les hago una pregunta con lo que ya habíamos visto. Si corto estos dos cables, ¿los corto acá a los dos juntos a la vez? No. Tendría que haber una diferencia de 2 Tendría centímetros entre que haber unidad. una diferencia, claro. Entonces, por ahí corto el rojo acá, ¿sí? Y el negro lo corto más abajo. ¿Por qué es esto que estoy haciendo? Pues se me ocurrió. O sea, ¿por qué hago esta diferencia de que estén dispares los cables? Para cuando vayas a unir de nuevo los dos cables, no haya como interferencia entre los dos cables. Si llega a fallar el aislante, o sea, Exactamente. Que si yo los que no haya tengo contacto. tal cual, si yo los corto a la misma altura, obviamente yo le voy a poner un aislante o cinta adhesiva o termocontraíble, pero si ese aislante llegara a fallar, lo que se va a provocar es un corto. De esta forma, yo tengo un paso más de seguridad, es que si llega a fallar este aislante de acá, como esto está sin cortar, no va a ser nunca cortocircuito. ¿Sí? Bueno, tengo el ventilador. Ya le habíamos sacado un poco de tierra, pero todavía tiene tierra. Fíjense que, digamos, esto tiene bastante tierra que vamos a encontrar ahí. Y nos vamos a encontrar siempre, siempre con la etiqueta. Un detalle particular de todos los ventiladores, menos este que tengo en la mano, pero igual se los voy a contar para que lo ubiquen y después lo vamos a ver en otro ventilador. Siempre en algún sector, o de acá, o de acá, en algún sector de las caras, nos va a indicar unas flechas hacia donde va a ir el aire, es decir, que el aire va a circular hacia allá, y hacia donde van a girar las aspas. ¿Sí? O sea, nos va a permitir eso, indicar hacia dónde sale el aire y hacia dónde circulan las aspas. ¿Sí? Justo este, que es un Power Sonic, no lo tiene. Y otra cosa que me gustaría que presten atención es que si yo giro, fíjense que, esperen que vamos a admitir a Marcos, si yo giro esto, como que se traba. No sé si se nota. Sí, se nota trabajo. Está totalmente trabado, ¿sí? O sea, no gira de forma fluida. Bueno, ¿cómo hacemos el mantenimiento de estos ventiladores? Lo primero que vamos a hacer es sacar o retirar esta etiqueta que tiene acá arriba. ¿Sí? Vamos a retirar esa etiqueta que aparece ahí arriba. Fíjense que ya salió una parte de goma. Yo voy a sacar la etiqueta y la voy a dejar por acá. Por lo general, esta parte de goma no se retira con la etiqueta, sino que queda eh, en el lugar, digamos, queda ahí. Y yo tengo que hacerme de alguna herramienta, algún destornillador finito, por ejemplo este, y poder levantarla o poder quitarla. ¿Sí? En este caso justo salió, así que ya lo tenemos. Dejamos ahí. Bien, en la parte de abajo yo me voy a encontrar, a ver si se visualiza ahí, me voy a encontrar con una chaveta, por lo general de color blanco, ¿sí? Que es la que tengo acá, y que tiene la particularidad de, como si estuviese cortada, es un círculo de plástico, de teflón, y es como si estuviese cortada. Ahora que la voy a sacar, lo vamos a ver cómo es esto. Otra cuestión a tener en cuenta es que este tipo de ventiladores tiene digamos, un pequeño movimiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? No sé si se llega a ver ahí. O sea, yo puedo ir como hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Yo puedo hacer esto. ¿Sí? Esas cosas puedo hacer con el ventilador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a trabajar con, digamos, con la chaveta para sacar, si yo hago fuerza,
No sé si se nota ahí. A ver. Bueno, pero lo cierto es que se baja. Entonces tenemos que poner algo en la parte de abajo para cuando yo empiece a trabajar, esto no se baje, o sea, no haga este movimiento. ¿Sí? Una servilleta de papel nos puede funcionar, algún trapo de algodón nos puede funcionar. ¿Sí? Lo vamos a poner en la parte de abajo, fíjense acá abajo, y arriba vamos a apoyar. Entonces cuando yo trabaje, el ventilador va a quedar firme. ¿Sí? No vamos a tener inconvenientes. Bueno, y ahí tengo que trabajar con dos herramientas. Podría trabajar con una brusela, por ejemplo, y con un destornillador muy, muy finito de los de precisión. Y tengo que ubicar dónde está esa parte que está partida, ¿no? Ajá. Bien. Ahí ya la encontré. Con una de las herramientas voy a fijar eso y con la otra herramienta lo voy a intentar quitar. Bueno, acá tuvimos un problema bastante grave y es que ya la llaveta se rompió directamente. Llegan a ver acá, miren, ¿sí? Se partió a la mitad, ¿lo ven? Sí, sí. ¿Sí? La Se llaveta legó. se partió a la mitad. Y me estoy encontrando con que debajo de esta chaveta, sí, acá está la otra parte. Por lo general, lo que les decía, esta chaveta está unida, digamos, es como un círculo que vamos a encontrar con un hueco en el medio, y una de las partes se abre. Entonces yo la puedo abrir y sacar. Esto seguramente está reseco porque ha levantado temperatura, y por eso cuando hago este movimiento se daña. Y lo otro con lo que no me encuentro debajo es con el anillo que les mencionaba la clase del día viernes, que si está dañado se va a romper. Es decir, no tiene. Este ventilador aparentemente fue abierto en algún momento y bueno, o sea, no tiene la parte de abajo, o sea, no está completo. Ahora les voy a mostrar lo que sería el horno. En el eje de abajo, fíjense que aparece justamente un O-ring. A ver si lo levantamos acá. Yo lo que no sé si se está viendo, o más o menos. Bueno, y acá tenemos lo mismo. Está totalmente reseco y se quebró el O-ring de la parte de abajo. Es decir, el de arriba no existe. ¿Llegan a ver ahí? A ver, Más o menos, porque la calidad, la del otro día se veía re bien, pero a ver si no como es que un bajó la tema. calidad. A ver si no es un tema de. Deme un segundo. ¿Se ve igual ahí? Creo que sí, pero no importa. Bueno, ahí lo cambié, me parece que estaba conectándose adelante, cambié el Wi-Fi. Vamos a ver, debería mejorar la imagen. Bueno, yo lo que les quiero mostrar, antes que se rompa, este es un ventilador que lo vamos a limpiar, pero es un ventilador que no va a ser para poner. ¿Se llega a ver ahí? A ver, Sí, sí, sí. es como una especie de anillito.
Sí, se nota. Bueno, se ve muy fuera de foco. Pero bueno, yo lo que hago es, cuando presiono esto, ¿sí? Cuando presiono esto, fíjense que se rompió en dos partes. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, Está, profe. está totalmente petrificado. Esto es una goma. ¿Sí? Es una goma que, miren, ahí lo rompo en más pedazos. Esto me indica que el ventilador, por más que yo lo limpie o algo, es un ventilador que en realidad está para reemplazar, porque justamente levantó mucha temperatura. ¿Sí? Cuando yo hablaba de que los ventiladores tienen un eje, estoy hablando de este eje que tenemos acá en el medio, y estas son las bobinas que hacen que el movimiento sea justamente electromagnético. Es decir, metemos tensión por acá y las bobinas hacen girar justamente a este motor. Pero no tengo ningún problema, es decir, es el eje, ¿sí? Va a ser el eje el que directamente va a girar en la parte interna que tenemos ahí. Bueno, vamos a hacer no obstante el mantenimiento. Es un ventilador que es para tirar. Esto, digamos, no va bajo ningún punto, pero vamos a hacer el mantenimiento igual. Fíjense que en lo que serían las bobinas, nosotros nos vamos a encontrar con unas partes metálicas. ¿Sí? No sé si se llega a visualizar ahí, acá, ¿sí? Y acá. Estas serían como las partes metálicas. Y lo que vamos a hacer con eso es agarrar un poco de alcohol, puede ser una servilleta, puede ser un trapo de algodón, puede ser alcohol común, que es el que voy a estar usando ahora, o podría llegar a ser alcohol isopropílico, o podría llegar a ser alcohol de quemar, el alcohol que viene de color más azul y con más olor. Y empezamos a limpiar justamente esas partes metálicas. A veces pueden llegar a tener alguna especie de óxido que habría que sacar también. ¿Sí? Y sacamos toda esa parte de ahí. ¿Sí? Esto vamos a sacar. Y ya sacamos, digamos, toda esa parte de ahí. Bien. Lo segundo a limpiar, y que creo que se va a notar bastante, va a ser toda la parte interna del ventilador, que es una parte imantada, es decir, que si yo acerco algo, si yo acerco un destornillador, por ejemplo, tiene imán, ¿sí? Y va quedando, en este caso repele porque los dos tienen imán, la punta de esto tiene imán y la otra también, ¿sí? Pero si no, fíjense que queda agarrado, ahí lo ven, y que tiene un imán ahí adentro. Esto es lo mismo, voy a tener que agarrar una servilleta, voy a tener que agarrar un trapo y van a ver que va a salir bastante sucio porque tiene una importante suciedad. Entonces ponemos de vuelta alcohol, agarramos esto ahí y tratamos de tratar de los bordes limpiarlos. ¿Sí? Se llega a ver que sale bastante complicado de mugre, ¿no? Sí, un poquito. Muchísimo. Bastante. Vamos a hacerlo de vuelta. ¿Cuándo hacemos estos mantenimientos? ¿Sí? ¿Cuándo hacemos estos mantenimientos de ventiladores de fuente o de ventiladores de gabinete? Estos ventiladores los podemos encontrar también en los gabinetes como ventiladores auxiliares. Yo puedo tener una computadora que tenga estos ventiladores auxiliares. Bueno, la respuesta es que como que siempre, ¿no? O sea, siempre que hacemos, que nos ingresa un equipo para hacer alguna reparación o para hacer algo, esto es un mantenimiento de rutina que tenemos que realizar o que tenemos que hacer. Imagínense que nos entra un equipo para mantenimiento, lo entregamos y cuando lo entregamos hace un montón de ruido o gira una turbina bastante importante y la idea es que eso no pase. ¿Sí? Y acá me encontré el otro pedazo de O-ring. ¿Lo llegan a ver? Se ve mejor la imagen ahí, ¿no? Ahí se Sí, ve ahora mejor, sí. se enfocó bien. Bien, genial. Estaba conectado al Wi-Fi de adelante y se ve que tenía menos señal.
Entonces, fíjense que ahí ya se empieza a limpiar, no obstante, sigue saliendo suciedad de acá. Bueno, y acá, en la última parte, lo que vamos a hacer es justamente poner el lubricante necesario como para esto. Si queda algún resto de papel o algo, obviamente tendríamos que usar el compresor, secar bien esta parte y dejarlo lo más limpio posible. Si yo vuelvo a colocar esto en la posición sin lubricar, fíjense que sigue sin girar, y es más, yo creo que aunque hagamos todo, va a seguir sin funcionar bien por lo que tiene, ¿no? Así que bueno. Yo les había mostrado esto que es un lubricante de teflón. Uno en este caso podría utilizar el viejo y conocido lubricante WD-40. ¿Sí? Uno podría utilizar este que tendríamos acá. Pero lo cierto es que este lubricante es un poco corrosivo. Es decir, que si bien lubrica, en algún momento empieza a desgastar el eje. Este lubricante es un lubricante de teflón, que digamos es recomendado para este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a colocar al eje un poco de lubricante. Fíjense que se va como a manchar los costados, entonces lo que vamos a hacer es limpiar un poco ahí nuevamente. Esperen que ahí accedió Fabián a la sala. Ahí está. Entonces lubricamos el eje, y lo otro que vamos a lubricar es la parte interna del ventilador, ¿sí? Le vamos a poner un poquito, así, apenas, y ahí sí vamos a volver a colocar el ventilador, ¿sí? Bueno, increíblemente, ¿hay diferencia? Y mucho. Mucho, ¿sí? Yo no pensé que iba a quedar tan bien. Realmente no pensé que iba a quedar tan bien. ¿Sí? Porque le faltan 2 O-rings, se rompió, digamos todo de adentro, y sé que levantó temperatura y eso deforma el eje. Por eso es que, porque a mí me podría decir, bueno, a ver, me agarro de otra fuente y le pongo un O-ring abajo, ¿sí? Le pongo otro O-ring acá arriba y le pongo otra chaveta acá. Sí, lo podría llegar a hacer, pero yo ya sé que cuando levantó temperatura, este eje central se deformó y que en cualquier momento cercano va a volver o a hacer ruido o a fallar. ¿Sí? Pero fíjense que, no obstante, ahí es como si hubiésemos hecho el mantenimiento completo. ¿Qué me faltaría de acá? Y bueno, me faltaría ponerle los O-ring, el O-ring de abajo, el O-ring de arriba. Si la chaveta no se hubiese roto, volver a ponerle la chaveta para trabajar. Volver a tapar con esto para que no entre tierra y para que no se vaya la lubricación. Y ponerle la etiqueta como para que quede prolijo, ¿sí? Y que, digamos, tenga el ventilador totalmente disponible para trabajar. No obstante, quedó bastante bien, ¿eh? Pero bueno, desgraciadamente es para tirar, ¿sí? No nos va a quedar otra. Bien. Y esto básicamente sería como el mantenimiento que deberíamos realizar en este tipo de dispositivos, ¿no? Bueno, ¿qué cosas yo no podría hacer, como les decía? Y yo no podría limpiar un ventilador de procesador. Un ventilador de procesador no podría limpiarlo con esta técnica, porque vienen blindados, vienen cerrados. Tampoco podría... esperen que vamos a cerrar acá. Bueno, lo dejamos abierto, no hay problema. Y vamos a destacar esto. Reemplazar destacar. Ahí volvimos otra vez. Bueno, y lo otro que tengo que tener en cuenta es que los ventiladores, por ejemplo, de notebooks, ¿sí? Los ventiladores de notebooks tampoco podría
limpiarlos de esta forma. Es decir, cuando un ventilador de notebook o cuando un ventilador de procesador empiezan a tener problemas, o que no giran, o que hacen ruido, o que hay algo que no funciona bien, no me queda más alternativa que reemplazarlo. En el caso de estos ventiladores, sí puedo hacer este mantenimiento. ¿Está bien? Profe, ¿le hago una consulta? Puede ser. Claro, sí. En el caso que se rompa la chaveta y los dos zorren, prende Como las este, cámaras. como este caso. Claro, digamos Sí. ¿qué tendría que hacer? ¿Se puede cambiar eso o ya quedaría en desuso el ventilador? A ver, es lo que te decía. Alguien podría decir, bueno, me consigo un O-ring, me consigo una chaveta y lo reemplazo. Pero lo que yo tengo que saber es que cuando esos dos componentes se rompieron, porque están así petrificados, tengan en cuenta que eso es una goma. Entonces, y fíjense que recién, si yo agarro una goma y la presiono, no se rompe. O sea, la pongo en un lugar y vuelve al lugar como cualquier goma. Cuando eso está totalmente seco, lo que es indicador es de que ese ventilador levantó temperatura. ¿Sí? Entonces, si levantó temperatura, quiere decir que ya pudo haber deformado el eje o algo. Es algo para que no sea duradero. O sea, a ver, en condiciones normales de trabajo, esto apenas yo hubiese visto que se rompió la chaveta, listo, lo tiré. Porque yo ya sé que levantó temperatura y yo ya sé que este ventilador no va a funcionar. ¿Por qué seguimos la práctica? Para mostrarles cómo era el proceso. Pero es un ventilador que yo ya sé que no funciona. Si es una fuente para entregar a un usuario, tengo que buscar un ventilador nuevo, ¿sí? Reemplazarlo, soldarlo a los cables y poner el ventilador nuevo. ¿Sí? Esa sería la acción a seguir. ¿Está bien? Sí, perfecto, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, y lo otro que les quiero mostrar, y quiero terminar de completar el documento de Word con el que estamos trabajando. A ver que volvemos acá. Bien, que existe en muchos casos lo que se conoce como refrigeración mixta. ¿Qué va a ser la refrigeración mixta? Creo que es bastante sencillo, ¿no? De pensar. ¿Qué creen que va a ser? Las dos cosas, digamos. Claro, El cooler con el disipador. exactamente. Pasiva más activa o cooler con disipador. Entonces, cuando yo tengo una refrigeración mixta, que la vamos a encontrar justamente en los procesadores, vamos a volver ahí, fíjense que yo acá tengo una refrigeración mixta neta, digamos, tengo el fan cooler acá arriba, tengo, digamos, lo que sería el disipador acá abajo, y lo que puedo sumar en esta refrigeración mixta es lo que se denomina sistema de agarre. Es decir, todos los procesadores o todo este tipo de refrigeración mixta va a tener un sistema de agarre que, si lo pensamos con los ejemplos iniciales solamente de refrigeración pasiva, lo podíamos pensar con el tornillo de los transistores. Refrigeración pasiva, transistores. ¿Qué sería el sistema de agarre en este ejemplo? Vamos a buscar algún transistor que esté puesto ahí. Bueno, justo no nos aparece ningún. Pero bueno, el agujerito este, donde va el tornillo, sería el sistema de agarre. Es lo que va a hacer que se presione. ¿Qué es lo que se busca con la refrigeración pasiva? Que el cuerpo, que es el que transmite el calor, que sería el del dispositivo, el del transistor, se adhiera lo más firmemente posible al disipador de calor. Eso es lo que se busca. Por eso se pone la pasta térmica, y el sistema de agarre, que en este caso sería un simple tornillo, es lo que permitiría que queden totalmente unidos. En el caso de un sistema de refrigeración de CPU o de procesador, lo que va a suceder es que va a tener distintos sistemas de agarre. Los que hicimos la práctica en la escuela, ¿cómo era el sistema de agarre que tenía el sistema de refrigeración que desarmamos? ¿Se acuerdan?
A presión era. Me parece que no era presión, ¿eh? Era con trabas, profe. Era con tornillos. Era Con las con trabas. tornillos, no era con trabas, era con tornillos. Ah, Ten- sí, me confundí. Claro, tenía 4 tornillos. ¿Sí? Puntualmente tenía 4 tornillos ese sistema de refrigeración. Pero bueno, puedo encontrarme con cuatro trabas, puedo encontrarme con una traba para los sistemas de AMD. Fíjense que si yo pongo los sistemas de AMD, me voy a encontrar con este tipo con estos de acá, ¿no? O sea, estos serían los sistemas de agarre de AMD que tienen, digamos, una ranura y permite hacerle presión. Y estos de la derecha también dicen AMD, pero a ver, vamos a verlos un poquito más grandes. Bueno, estos 3 de la derecha tienen los 4 tornillos, ¿sí? No se visualiza del todo bien, pero si ustedes me creen, es tornillo, tornillo y todos tienen tornillo. ¿Sí? Estos son para Ryzen y bueno, estos son para otros tipos de procesadores como los Athlon o los APU. ¿Sí? En el caso de AMD, perdón, en el caso de Intel, Intel tiene otro formato. ¿Sí? Tiene este formato de trabas que tenemos acá, que no son tornillos. Esperen que cargue ahí la imagen. A ver, acá tenemos otra. Son estas trabas que tenemos acá. Entonces yo lo acomodo de una forma y lo coloco a presión. Eso queda digamos, con la presión y no se mueve más. ¿Sí? Este sistema que tenemos acá. Yo presiono la parte negra, se abren las patas blancas y eso es lo que hace que se trabe y que no salga el sistema de refrigeración. Esto igual, yo se los adelanto ahora, pero lo vamos a tener en cuenta cuando veamos procesadores. En este caso, fíjense que acá hay un sistema de agarre con tornillos, ¿sí? 4 tornillos. Esto básicamente es un sistema de notebook, donde tengo el ventilador digamos, directamente con la notebook. Y una cosa más que vamos a aclarar con respecto a los coolers. Fíjense que estos coolers que tenemos blindados, ¿sí? Los coolers que tenemos blindados, tienen 3 conectores de cable, ¿sí? O sea, ya sea de Intel, ya sea de AMD, y podemos buscar alguno más. Todos tienen 3 cables. A ver si en este se visualiza. Bueno, este tiene 4 encima, pero tienen más de 2 cables. Ahora, si yo me fijo un cooler de fuente, simplemente tiene 2 cables. No sé si lo llegan a visualizar ahí. ¿Sí? Simplemente tiene 2 cables. Y funcionan a 12 volts. Miren, acá tenemos uno que tiene más de 2 cables, que también tiene 3. ¿Sí? Que también tiene 3 cables. Bueno, y yo tengo que empezar a diferenciar un poco eso. Miren, acá tenemos otro que tiene 1, 2, 3, 4 cables. Cuando yo tengo 2 cables solamente para un cooler de fuente, quiere decir que va a estar tomando directamente el voltaje de una fuente. Por lo general o sea, cuando digo una fuente de energía, ¿no? Nahuel ahí está preguntando algo, puedes preguntar sin problemas. Le iba a preguntar las partes del ventilador, lo que estaba mencionando usted. La Sí, chaveta y los... No me acuerdo el nombre de la otra pieza que estaba mencionando. O-ring, así como anillo en inglés. Así, O-ring de goma. Esto. ¿Sí? Estos serían. ¿Ves? Estos serían los O-ring. Buenísimo, vale, perfecto. No había entendido esa parte. Está bien. Y después le iba a preguntar si habían actividades por hacer. No, hoy no van a tener ninguna actividad para hacer. Buenísimo, pero no había dejado ninguna desde el viernes. No me acuerdo cuál fue la última, no sé. Creo que la última fue de corriente eléctrica, ¿no? No, Sí. no, Sí, profe. no recuerdo, pero me Fue parece que estamos al día y creo que todos habían entregado. Dale, buenísimo, gracias. Así que bueno. Bueno, termino lo último antes de que se nos corte y ya cerramos un poco la idea. Yo les decía que cuando ustedes se encuentran ventiladores con 2 cables solamente, como este que tenemos acá, lo que va a hacer este ventilador va a tomar
energía de una fuente, o sea, de una fuente de energía. Por ejemplo, estos dos cables que mostramos recién los cortamos y los tomaba de la placa de la fuente de alimentación, ¿sí? La energía tomada de la placa de la fuente de alimentación. Y noten, ¿sí? Noten que cuando ustedes prendan una máquina, creo que es bastante notorio, valga la redundancia, que la máquina enciende con un ventilador como al máximo, o sea, como que con mucha fuerza o con muchas revoluciones por minuto. Y cuando la máquina llega a Windows, cuando arranca, el ventilador es como que empieza a funcionar un poco más lento. En este caso, el ventilador siempre, o sea, va a girar a la cantidad de tensión que reciba de donde está tomando energía. Es decir, es la fuente de alimentación la que le va a decir que cuando recién inicia, que funcione más fuerte, y después, salvo que haya mucha temperatura o algo, lo que va a hacer es bajar la temperatura. En el caso de los ventiladores donde yo tengo más de 2 cables, que tengo 3 o 4 cables, el chip que va a tener adentro, quiere decir que va a ser un ventilador un poco más sofisticado, como les decía que en el caso de los ventiladores de cooler, vienen blindados y con más tecnología, es porque el propio ventilador va a saber cuándo tiene que funcionar más lento y cuándo tiene que funcionar más rápido. Es decir, que tiene un circuito adentro que le va a indicar cómo comportarse respecto a las velocidades que tiene que emitir, para enfriar más o para enfriar menos. Es decir, todos los sistemas que se llaman cool and quiet, como frío y silencioso, lo que producen justamente es eso. Cuando yo no estoy usando tanto la máquina, o bajan las revoluciones, e incluso en notebooks se apagan directamente. Es decir, el ventilador no funciona. Por un montón de cosas, ahorro de batería, bueno, que sea más silenciosa justamente, y digamos, esto lo que permite es que se vaya modificando la velocidad a medida que yo vaya trabajando. Si yo abro muchas ventanas, abro muchas cosas, los procesadores empiezan a calentar y levantan más temperatura, el ventilador gira muchísimo más fuerte. Tiene un termostato que le va indicando, o sea, cuándo tiene que funcionar más, cuándo tiene que funcionar menos. Y eso se puede monitorear. ¿Sí? Yo puedo monitorear de los ventiladores que tengan más de 2 cables a cuántas revoluciones por minuto está girando, y si tengo algún sensor cerca de temperatura también puedo sensar eso. Eso vendría a ser en los ventiladores más delicados, por así decir. Claro, sí. O sea, a simple vista, los que tengan más de 2 cables. Dale, buenísimo. Es un poquito más, pero yo ya sé que este no va a censar nada, o sea, va a girar, la fuente le dice, bueno, gira a 2000 revoluciones por minuto, listo, gira 2. Bueno, ahora gira a 1500, listo, baja. O sea, hace lo que le van diciendo. Ya los otros tipos de ventiladores, sobre todo de notebooks y de procesadores, van a tener dentro una tecnología que les va a permitir modificar ese tipo de cosas. ¿Sí? Tengan en cuenta que los ventiladores grandes, como estos que tenemos acá, también van a tener 2 cables. Cuando yo tengo un cooler de 12×12, también va a ser de 2 cables. No quiere decir que porque sea más grande, sea de otra tecnología. ¿Sí? Fíjense, este es un cooler grande de 12×12, y fíjense que tiene solamente 2 cables. ¿Está bien? O este que tenemos acá, ¿ven? Que tenemos 2 cables. Y acá se nos puede venir alguna pequeña confusión, porque si yo miro estos colores de cable, ¿a cuánto debería funcionar este ventilador? 5 volts. A 5 volts debería funcionar. Bueno, tengan en cuenta que la mayoría de los ventiladores de computadoras de escritorio, no de notebook, porque los de notebook sí funcionan a 5 volts, la mayoría funciona a 12. ¿Sí? Es decir, que funcionan a 12 volts. A ver si se ve alguno el voltaje. Bueno, miren, este tiene cable rojo y negro. ¿Lo llegan a ver acá? Cable rojo Sí, sí, y cable Sí. negro. pero está conectado al amarillo. Ah, bueno, ahí está, perfecto. Pero fíjense que ¿cómo se llamaban estos conectores? Que empezaban con Mo y terminaban con Lex. Los moles. Los moles, ¿sí? Bueno,
Bueno, fíjense que el cable rojo está conectado al amarillo del Molex y el cable negro, bueno, obviamente al negro. ¿Por qué es así? Y porque necesita recibir 12 volts. Si yo conectara rojo con rojo, estaría recibiendo 5 y no sería correcta el funcionamiento. Tengan en cuenta que los colores normados son para la salida de la fuente. Y estos ventiladores estarían en la parte interna de la fuente, dentro de la carcasa metálica, ¿sí? Buenísimo la Bien. aclaración. Bueno, de mi parte, por hoy, nada más. Nos vamos a estar viendo el día miércoles. Y bueno, yo solo respondo consultas si tienen alguna consulta como para... antes de que se termine. No, ninguna, profe. Bien, perfecto. Bueno, nos veremos entonces el día miércoles, ¿está bien? Alan levantó la mano, no sé si está escribiendo en el chat. A ver. No está escribiendo en el chat, pero levantó la mano. Sí, el trabajo el del viernes, ahí está. Nahuel, vos que preguntabas si hay algo pendiente, pero no es para entregar, es para que ustedes lo tengan, que ustedes tengan la definición de lo que es una fuente de alimentación y de las funciones, de la definición del... Justamente por eso le preguntaba, porque había como una encuesta. Creo que eran 5 o 6 preguntas. Sí, sí. Engloban a lo mismo que ya hicimos en el test, pero bueno, vieron que en el test uno lo que hace es seleccionar. Acá la idea es que ustedes generen una definición de, o sea, ¿cuál es la función de la fuente de alimentación? Bueno, que ustedes definan eso. ¿A qué se denomina rectificar corriente? Que definan eso. Y había que indicar el nombre de los conectores. Había un Molex, un SATA Power, pero eso no es para entregar. Pero sí